Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a mostrar cómo preparar la masa básica para la elaboración de pasta fresca al huevo hecha en casa. Y para aquellos que no tienen una maquinita para estirar, les voy a mostrar cómo hacerlo con un palo de amasar. Los ingredientes que voy a usar para la masa son 300 gramos de harina 4 ceros, 3 huevos, media cucharadita de sal y una cucharada de aceite, que puede ser de oliva o de la que tengan. Estas cantidades les van a rendir para aproximadamente 4 porciones. Comencemos. La regla básica para la elaboración de pasta fresca dice que por cada 100 gramos de harina se utiliza un huevo. Así que como les dije, acá tengo 300 gramos de harina, voy a utilizar 3 huevos. Y primero los voy a poner en un recipiente aparte y los voy a batir bien antes de incorporarlos a la harina. Voy a poner la harina sobre la mesa y voy a formar una corona. De esta forma agrego media cucharadita de sal. Voy a poner los huevos batidos en el centro. Y le agrego una cucharada de aceite de oliva. Mezclo bien. Y voy a empezar a incorporar la harina desde el centro hacia afuera. Estas son las proporciones para una receta estándar, pero las cantidades pueden variar según el tipo de harina y el tamaño de los huevos, por supuesto. Los huevos no son todos del mismo tamaño. Lo ideal es usar harina 4 ceros, que es una harina más refinada y blanca y no contiene tanto gluten. Y cuando el huevo está casi incorporado a la harina, entonces podemos comenzar a integrar bien usando las manos. Una vez que ya la tengo bien integrada, puedo empezar a amasar. La vamos a amasar por no menos de 10 minutos. Hasta que formemos una masa homogénea y bien lisa. Siempre utilizando esta parte de la mano, la base de la palma de la mano, para presionar sobre la masa. Así, de esta manera amasamos bien hasta que el bollo esté bien liso. Si presionamos con el dedo vamos a ver que vuelve hacia arriba. Entonces la masa está lista. La vamos a dejar descansar por una media hora. Sino también lo que podemos hacer es guardarlo en una bolsita de plástico o envuelto en papel film y lo llevamos a la heladera. Una vez que la masa reposó, está lista para estirar. Yo, como les dije, voy a usar un palo, pero no voy a usar este palo de amasar, voy a usar este que fabriqué yo mismo con un palo de escoba. Este mide aproximadamente 70 centímetros de largo, así que si no tienen un palo de amasar, se fabrican uno como este. Van a necesitar también un poco de harina extra para estirar la masa. Ponemos un poco de harina arriba para que la masa no se pegue a la mesa ni al palo y comenzamos. Vamos a empezar a estirar la masa desde el centro hacia afuera, de esta manera, rotando la masa de esta forma, así, del centro hacia afuera primero. Rotamos otra vez. La masa tiene que quedar siempre en forma circular. Siempre tratamos de que quede lo más redonda posible. Y ahora vamos a hacer así. Miren cómo hago, ¿ven? Este movimiento hacia adelante. Rotamos otra vez. Hacia el centro y adelante. Ponemos un poco de harina arriba. Tiene que estar bien harinada para que no se pegue. Ahora voy a tomar el palo y voy a enrollar la masa en el palo de esta manera. y con este movimiento presionando hacia
los lados del palo de amasar. ¿Ven? Así. Suavemente primero, presionando hacia los extremos. Así, de esta manera. Ahí vamos a ir estirando la masa de una forma pareja. Damos vuelta así y volvemos a repetir. Ahí, suave desde el centro, presionando hacia los extremos y estirando al mismo tiempo. Ahí. Una buena forma de fijarse si hemos obtenido el espesor adecuado para la masa es soplando por debajo, y si se levanta como si fuera una sábana, el grosor de la masa está bien. Ponemos un poco de harina arriba y a continuación vamos a cortar la pasta, pero antes tenemos que enrollar la masa. Para ello vamos a tener que enharinar bien toda la masa y luego la empezamos a doblar. Podemos hacerlo de dos formas: todo de un solo lado, o también primero enrollando de un lado así y luego del otro. Hasta juntar los dobleces en el centro. Ahí. Luego comenzamos a cortar. En este caso estoy haciendo unos fettuccini que tienen aproximadamente unos 7 milímetros de ancho. Usando el canto del cuchillo, lo suelto bien y ahí tengo los fettuccini. Vamos a seguir con unos tagliolini. Estos tienen aproximadamente unos 3 milímetros de ancho. Estamos bien finito. Ahí, tagliolini. Seguimos con unos tagliatelle o tallarines, como le decimos acá. Estos tienen aproximadamente unos 5 milímetros de ancho. Los separamos un poquito. Ahí están nuestros tallarines. Seguimos con el pappardelle. El pappardelle tiene aproximadamente unos 12 milímetros de ancho o más a veces. Bueno, pappardelle. También podemos cortar la masa usando una ruedita para ravioles y cortamos cintas anchas de esta manera. Ahí están nuestras cintas. También con esta misma masa podemos hacer láminas para rellenar canelones o láminas para lasaña. Cortamos así, de esta manera, y ahí las tenemos para rellenar canelones o para lasaña. Y acá tenemos los distintos tipos de pasta: tagliolini, tagliatelle o tallarines, fettuccini, pappardelle, las cintas un poquito más gruesas, las láminas para rellenar canelones y las láminas para lasaña. Y bueno, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle un like. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos. Y nos vemos en la próxima. Chao.